Muy bien, muy buenas noches a todos. Es una alegría poder estar compartiendo con ustedes este tiempo. Claro que la pasaba mucho mejor cuando íbamos en persona, porque podía disfrutar de los criollitos ahí, de tantas cosas ricas, pero bueno, al menos a la distancia podemos tener esta posibilidad de compartir la palabra de Dios. Y como hombres necesitamos muchísimo de tomar este tiempo con la palabra. Quería hablar de un tema que me parece que es muy importante, porque la Biblia nos llama a crecer en la santidad. Eh, a veces cuando hablamos de santidad viene a nuestra mente como, yo ya soy suficientemente santo, yo no estoy en pecados terribles ni nada de eso. Sin embargo, 2 Corintios 7:1 dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y este es un concepto de algo continuo, perfeccionando la santidad, es decir, continuamente avanzando. El hombre era el responsable de la santidad en el hogar, en el pueblo de Israel. Por ejemplo, cuando celebraban la fiesta de la Pascua, el hombre tenía que ocuparse de preparar el cordero, pero la familia, la esposa y los hijos escondían levadura en la casa. Y cuando el hombre llegaba, antes de participar de la cena, el hombre con la ayuda de una vela tenía que buscar la levadura que la esposa y los hijos habían escondido. Y entonces la tenía que sacar afuera y quemar, porque eso era señal de que en esa fiesta no tenía que haber nada de corrupción. Ahora, el hombre era el responsable de sacar la levadura de la casa. Y claro, si él hacía bien su trabajo, él ganaba el juego. Pero si él no había encontrado la levadura, los hijos después sacaban la levadura y se burlaban del papá. Esto lo hacían en una forma divertida, pero detrás de esto había una lección. En primer lugar, que la santidad no era algo aburrido, que iban a disfrutar de la santidad, pero en segundo lugar, que el responsable de mantener la santidad en el hogar era el padre. Era el padre. Y a veces el padre prefiere un poco estar fuera, en el trabajo, y que la santidad se encargue de la esposa. Después de todo, parece que las mujeres son como más espirituales o temerosas de Dios, y el hombre prefiere ocupar su trabajo. Sin embargo, esta no es la lección que debemos transmitir a nuestros hijos. El padre debe tomar la iniciativa en esto de proteger a la familia, en lo espiritual, teniendo este cuidado. Y para eso se necesita un trabajo, porque seguir la santidad, y el pasaje que vamos a tomar como referencia hoy es Hebreos capítulo 12, así que mientras lo van buscando ahí, solo les voy diciendo que tenemos que avanzar a la santidad, y no es que llegamos un día y uno dice, ya llegué, ya soy santo. No, este concepto de perfeccionando, de avanzar continuamente. A mí me gusta pensar como ejemplo en Isaías. Isaías era un profeta, 5 capítulos, los primeros 5 capítulos, él profetiza bajo el rey Usías y da mensajes tremendos. Sin embargo, llega el capítulo 6 y él entra a la presencia de Dios y se da cuenta que era inmundo de labios, y entonces un ángel tiene que venir a purificarlo, y él avanza, es como que pasa a otro nivel, pasa al siguiente nivel, profundizó su santidad y ahora tenía entonces una comunión con Dios más cercana, ahora podía escuchar la intimidad. ¿Sabés que Isaías llegó a escuchar el diálogo que había entre la Trinidad? Porque él escuchó, no un llamado hacia él, sino escuchó que hablaba entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y decía, ¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? Llegó a estar tan cerca. Ahora, para acercarse a Dios había que avanzar en la santidad, pasar a otro nivel, de eso se trata. No importa en qué punto estás, no importa. Alguno puede estar en un punto donde recién comenzás en este proceso de santificación, y otro puede estar mucho más avanzado.
No importa en qué nivel estás, el asunto es que tenemos que progresar, perfeccionando la santidad, pasar de nivel, avanzar. Y por eso me gusta el pasaje de Hebreos 12. Ahí en Hebreos 12, versículo 14 dice, seguid la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, seguid la santidad. Ahora esta palabra seguid, en griego, aparece 44 veces en el Nuevo Testamento. 34 de esas 44 se traduce perseguir. Perseguido, los perseguidos o la persecución. Quiere decir que acá podríamos traducir perseguir la santidad como un objetivo, perseguirlo. Esta misma palabra es la que usa Pablo cuando dice en Filipenses 3:14, prosigo a la meta, prosigo, es decir, una persecución. Y aquí habla entonces en Hebreos de esa persecución, de perseguir la santidad. Sin embargo, hay 4 obstáculos que yo veo en este capítulo. El primero está en el versículo 3. Dice ahí en Hebreos capítulo 12, versículo 3, que debemos considerar al Señor Jesucristo, que tuvo tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El primer obstáculo es el desánimo. El desánimo. Aquí dice que nuestro ánimo se puede cansar hasta llegar a un punto de desmayar. Ahora, la palabra desmayar acá es muy significativa, porque no es el desmayo físico del cual uno por ahí no tiene la culpa, sino acá habla de un desmayo voluntario. ¿Cómo un desmayo voluntario? Somos todos hombres y alguna vez habrás visto alguna pelea de boxeo, ¿no? ¿Viste qué pasa cuando el boxeador no quiere más? ¿Viste? Porque le están pegando para que tenga y para que guarde. Y no quiere más. Y hace seña y mira al banco ahí, ¿para qué? Para que tiren la toalla. Tirar la toalla es señal de abandono. No quiero pelear más, me rindo. Bueno, la palabra aquí en griego significa desatar el cinto. ¿Por qué? Porque el cinto se ceñía cuando uno iba a trabajar, porque tenían túnicas y es complicado trabajar con la túnica. Entonces, se ceñían, es decir, se ataban la parte de abajo de la túnica, se la ataban con el cinto para poder trabajar, ya sea correr, ya sea cosechar, ya sea sembrar, cualquier trabajo, porque no había pantalones. Entonces se ceñían, se ataban la túnica. Y claro, cuando uno no quería trabajar más, ¿qué es lo primero que hacías? Te soltabas el cinto, porque uno quería descansar. Soltar el cinto es una señal de decir basta, basta, no trabajo más. Y acá la palabra que usa es que vuestro ánimo no se canse hasta que sueltes el cinto. Es decir, que tu ánimo no se canse hasta que abandones, tirás la toalla. Los hombres a veces luchamos con el desánimo, porque hay un desgaste. Acá habla de que el ánimo se puede desgastar. Hay un desgaste que produce toda esta pandemia. Hay un desgaste que produce a veces las injusticias que tenemos que enfrentar. Hay un desgaste porque las presiones a veces nos sobrepasen. Hay un desgaste también por personas, ¿no? Personas que parece que te desgastan el ánimo. Y entonces a veces uno se cansa. Y el hombre cuando se cansa tiene la tendencia a encerrarse, se aísla. La mujer es totalmente distinta. La mujer busca hablar, tiene una necesidad de hablar y busca una amiga y hablan. Pero el hombre se encierra, se aísla. Vos fíjate en la Biblia, encontrás por ejemplo a Elías. Elías cuando se cansó, ¿qué hizo? Se encerró en una cueva. Y el Señor le dice, ¿qué hace acá en la cueva, Elías? Y Elías estuvo ahí en la cueva porque estaba desanimado. Dice, solo yo he quedado, y si me matan, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser de la obra de Dios? Y David, ¿te acordás, David? David se cansó porque a Saúl lo perseguía. La vida de David cambió. De pronto él pensaba que después de matar al gigante iba a ser todo fácil. No, no.
¿Y él qué hizo? Se fue a la cueva de Adulam. Y nosotros encontramos grandes hombres de Dios encerrados en una cueva. Y hoy hay hombres que están encerrados en alguna cueva. Es decir, se aíslan, no quieren, porque están desanimados. Y el desánimo hace que uno baje los brazos y no luches por la santidad. Mirá, el mayor problema cuando uno está en esa situación de desánimo, encerrado, metido en tu cueva, el problema es que uno baja la guardia y deja de luchar contra el pecado. Se desanima y entonces dice, bueno, más y de pronto el hombre se permite cosas. ¿Por qué? Porque está desanimado y ya no tiene la fuerza para luchar. La fuerza para luchar proviene del ánimo. El ánimo es lo que nos mantiene alertas y con la guardia en alto. El desánimo te hace bajar los brazos. Así que la primera lucha es el desánimo. La segunda, el segundo obstáculo, es la amargura. Hebreos 12:15. Dice ahí que debemos cuidarnos, mirad bien, no sea que brote alguna raíz de amargura y por ella muchos sean contaminados. Ahora, el ejemplo que da de la amargura es el de Esaú. Si te fijas ahí, en Hebreos 12:15, 16, el ejemplo que da es el de Esaú. Esaú es un hombre que se llenó de amargura porque Jacob, su hermano, le robó la primogenitura, le robó la bendición del padre. Y entonces Esaú, que era hombre fuerte, violento, le gustaba cazar animales, lo quería cazar a Jacob, lo quería matar a Jacob. Así que Jacob se tiene que ir, huir. Y Jacob está fuera de su casa 21 años, 21 años fuera de casa. Y en esos 21 años la amargura en el corazón de Esaú fue creciendo. Y cuando se enteró que su hermano volvía, sale al encuentro para matarlo. La amargura contaminó el corazón. Lo contaminó tanto que a Esaú no le importó su manera de vivir. Por eso Hebreo lo llama fornicario y profano. Es decir, no le importó su manera de vivir. ¿Por qué? Porque ¿para qué me voy a cuidar? Si mi hermano me robó la bendición, me robó la primogenitura, y cuando uno está lleno de amargura, entonces parece que el valor de la santidad no es importante, porque estás envenenado. El problema de la amargura hay que tratarlo, y a veces alguno tiene amargura con el jefe, o con un líder en la iglesia, o con la esposa. Y el problema es que la amargura nos lleva a un punto en la que por orgullo a veces no quiero perdonar. Y entonces hay separación y de pronto, mira, hay un concepto interesante en 1 Corintios 7:5 cuando habla de que el hombre y la mujer a veces se ponen de acuerdo de no tener relaciones porque quieren dedicarse a la oración, porque por ahí hay alguna crisis, algún problema. Pero el consejo es, no lo prolonguen ese tiempo para que no os tiente Satanás a causa de vuestra falta de dominio propio. Y cuando en un matrimonio hay amargura y la pareja de pronto duermen juntos, sí, pero mirando cada uno para su lado. Y de pronto Satanás puede aprovechar esa situación para tentarnos. ¿Te das cuenta? Y el rol del hombre es mantener la santidad en el hogar, pero de pronto uno mismo se encuentra que no tengo fuerzas, que no puedo contener mis emociones, porque yo mismo, en mi amargura, busco por ahí satisfacción fuera del hogar, y eso la terminás de arruinar toda ahí. Pero el tercero es la pereza. La pereza, porque en Hebreos 12, 10 y 11 habla de la disciplina. Y habla que Dios nos disciplina para que participemos de su santidad. El concepto es maravilloso, porque habla de la santidad como algo
como un banquete. La palabra participar se utilizaba para participar de un banquete. Dice, Dios nos disciplina para que participemos de su santidad, del banquete, es decir, de lo que Él tiene preparado para nosotros. Esto pinta al pecado como lo que te impide disfrutar de lo que Dios tiene preparado para tu vida. Siempre doy el ejemplo, ¿no? Estás esperando, viste, un casamiento, ¿te acordás la época que había casamiento? Ahora son virtuales y no comemos nada. Pero en una época, cuando había gente que se casaba y había banquetes, a veces los novios iban a sacar fotos y uno se moría de hambre. Y a veces, como no podíamos esperar, porque había que esperar a los novios, no sé por qué, pero no se empezaba la comida hasta que ellos venían. Y entonces a veces uno picaba cualquier cosa y a veces te caía mal el estómago. Y después empezaba el banquete y vos te la pasabas en el baño. Y por no esperar, te arruinó, ¿ves? Una comida en mal estado te arruinó el disfrutar del banquete. Bueno, ese es el concepto acá. Y dice, Dios te disciplina para que disfrutes de su santidad. Pero la palabra ahí, que aparece en el versículo 11, dice, todos fuimos ejercitados en la disciplina. Y la palabra ejercitados es gimnasio en griego. Dice, hay que estar en el gimnasio de la disciplina. Esto me habla de entrenamiento. Me habla de que la santidad necesita trabajo. Necesita mantenerla todos los días. Y a veces, en esta área, podemos ser perezosos. Porque alguien dice, no, pero yo trabajo todos los días. No estoy hablando de esa pereza, la pereza en lo espiritual. Mira, David es un ejemplo de esto. Todos se acuerdan bien de cuando David cayó con Betsabé, ¿no es cierto? Sin embargo, algunos no se acuerdan de cómo comienza la caída de David. Porque comienza en 1 Samuel, capítulo 11, 2 Samuel, perdón, capítulo 11, versículo 2, donde dice que era tiempo que los reyes iban a la guerra, pero David no fue. Y hay una frase ahí tremenda en 2 Samuel 11, 2. Dice, y caída la tarde, David se levantó de su lecho. Escúchame, se pasó el día durmiendo. Escúchame, él no fue a la guerra, pero no había cosas que hacer en el reino. Se pasó el día durmiendo y se levantó, dice, al caer la tarde. En aquel tiempo en Israel, al caer la tarde, ya se preparaban para dormir, porque no había luz eléctrica. Y él recién se levanta. Y dice, y salió a pasear por el terrado. Ahora, escúchame, no era hora de salir a pasear por el terrado, porque está oscureciendo. Pero esto me habla de un hombre que estaba ocioso, no sabía qué hacer. Estaba quizás en cuarentena, David, no sabía qué hacer, y daba vuelta por el palacio, no podía salir del palacio. Quería ver Netflix y no le andaba, el internet andaba mal. No había fútbol, quería ver ahí Atlético Jerusalén contra Sportivo Samaria, no sé quién jugaba. ¿Viste? Y no podía ver nada, estaba aburrido y salió a pasear en la terraza, y en la terraza vio lo que no tenía que ver. La vio a Betsabé bañarse. Y ahí empieza la caída. ¿Te das cuenta dónde empezó la caída? En la pereza, en que descuidó sus funciones. Descuidó sus funciones. Y descuidó lo que él mismo escribió, porque en el Salmo 101, versículo 2, David escribe, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Pero en ese momento él puso delante de sus ojos una cosa impura. No cumple con lo que él mismo escribió y de pronto la pereza. La pereza. Vos sabés que necesitamos disciplinar nuestra vida. Me refiero a disciplinar en lo espiritual. Hay un versículo de 1 Tesalonicenses 5:14. Si lo anotás, dice que hay que amonestar a los ociosos, pero la palabra ociosos ahí es atactos. Tactos es una palabra militar, de donde viene táctica.
Y atactos significa sin táctica, y literalmente podríamos decir sin orden. Hermanos desordenados. David estaba desordenado en ese tiempo, todo mal. Se levantó a la tarde, descuidó sus funciones, salió a la terraza a la hora que no había que salir, todo mal. Necesitamos disciplinarnos porque a veces el tiempo que estamos en casa podemos ser desordenados. Mira, este tiempo de pandemia a muchos le cambió el ritmo de vida. Y si no te cuidas de mantener un orden, si no te pones, por ejemplo, un horario para orar, terminás descuidando la oración. Y a veces terminamos desordenados y como David damos vuelta y no sabemos qué hacer y terminás viendo lo que no hay que ver. ¿Te das cuenta? El problema termina siendo falta de disciplina. Y tenemos que ir a la última. Y la última es la desmotivación. Y dice Hebreos 12:25. Habla ahí de desechar. Mirad bien que no desechéis al que habla. Porque, y da el ejemplo del Antiguo Testamento, cuando desecharon al que amonestaba en la tierra, Moisés. Ahora, 3 veces en el mismo versículo aparece la palabra desechar. Pero en griego las 2 primeras significa poner excusas. Pero la tercera significa dar la espalda. Ahora, acá hay una actitud diferente, aunque las 3 veces en castellano se traduce desechar, la tercera habla de alguien que ya no me importa. Primero puse excusa y digo, no, lo que pasa es que no puedo, lo que pasa es que el trabajo, lo que pasa es que la pandemia, lo que pasa es que el presidente, lo que pasa, no sé, siempre ponemos alguna excusa. Y cuando no encontrás alguna excusa, la tenés a la suegra, ¿no? Y lo que pasa es que mi suegra siempre para algo sirve, para poner la excusa. Pero acá habla de que llega un punto donde ya no pones excusas, sino que ya no tenés motivación. Ya decís, no sirvo, no puedo. Aquí habla de alguien que perdió la motivación. Ahora, ¿te acordás? Hay un texto en Josué que dice, santificaos porque Dios mañana hará maravillas. A veces, la motivación viene, por ejemplo, de una actividad. Por ejemplo, no sé, suponete, mañana tenemos una gran actividad, una campaña, ¿no? Y entonces decimos santificados porque Dios mañana hará maravillas. Pero en este tiempo parece que Dios no hace maravillas. En este tiempo no hay actividades. En este tiempo parece que todos los días son iguales. Hasta cuesta identificar cuál es el domingo, porque todos los días estamos igual. Y de pronto no hay una motivación que me lleve a mí a decir, no, me tengo que santificar porque, mirá, mañana, no. El problema es que muchas veces la motivación viene por actividades, cuando en realidad Dios mismo debe ser la motivación. Porque dice Pedro, sed santos porque yo soy santo. Esa es la motivación. A ver, muchas veces está el concepto de me tengo que santificar porque quiero que Dios conteste mi oración. Y si estoy en pecado, Dios no me escucha. Pero el problema es que esas cosas son momentáneas. Me santifico un día, pero al otro día, cuando Dios ya respondió la oración, perdí la motivación. O si Dios no responde, perdí la motivación. Pero el asunto es que dice ahí, terminando Hebreos 12, nuestro Dios es fuego consumidor. Y fuego consumidor es una figura que puede aplicarse de distintas maneras. Porque fuego consumidor puede referirse al juicio, a la disciplina, pero el fuego en la Biblia
también es un fuego motivador. El fuego en la Biblia se usa para hablar de la pasión. ¿Te acordás de Jeremías? Capítulo 20, él está cansado porque le está yendo mal en todo. Y él como predicador se siente frustrado porque la gente no lo escucha. No hay peor cosa para un predicador que no te escuche nadie. Y dice, cada vez que hablo se burlan de mí. Y me ponen en un cepo, o me ponen en la cárcel, o me tiran a una cisterna. Y hasta mis amigos, dice, me rodean y están esperando que yo abandone. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Y ahí estoy. Y en un momento, claro, se desanimó porque se desgastó. En un momento se llenó de amargura su corazón, como dice el capítulo 15. Y entonces llega acá, en el capítulo 20, versículo 9, y dice, basta, basta, no voy a hablar más de Dios. Me voy a dedicar a otra cosa. No quiero predicar más. Sin embargo, el versículo 10 dice, pero había en mi corazón un fuego ardiente. Traté de contenerlo y no pude. Había un fuego, ¿ves? El fuego consumidor. El fuego que tiene que consumir a veces nuestro egoísmo, nuestro orgullo. El fuego que tiene que consumir aquellas cosas que se interponen a Dios. Ese fuego que tiene que movernos. Había una época donde las máquinas, las locomotoras funcionaban a vapor, ¿no? Y el fuego era lo que producía la potencia. Y ese fuego es lo que tiene que producir ese motivación en nuestro corazón. Mira, cuando el hombre pierde la motivación, ¿viste los equipos de fútbol en un campeonato? Los primeros pelean por el título, los últimos pelean por no descender, pero los que están en el medio no juegan por nada. Y a veces son los partidos más aburridos que hay, porque no juegan por nada. Y entonces cuando no hay motivación, el hombre de pronto no lucha, de pronto pierde el interés. Mira, la santidad debe ser un objetivo en nuestra vida, porque debo entender que el pecado va a terminar arruinando mi vida y lo peor de todo es que nunca te arruina vos solo, siempre afecta a la familia, siempre afecta a la iglesia, siempre afecta a otros. ¿Te acordás de Acán? La codicia lo llevó a esconder ese lingote de oro abajo de la tienda. Yo no sé para qué lo quería, dónde lo iba a gastar. Pero la codicia es así. Y lo escondió. Lo escondió. Nunca el pecado se puede esconder por mucho tiempo. Lo descubrieron al toque. Y pagó las consecuencias él y la familia. Siempre arrastrás a otros con tu pecado. Siempre. A veces uno quiere conseguir algo para estar mejor, pero tenés que recordar, si no viene de Dios, mejor no lo quiero. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Si no viene de Dios, no lo quiero, porque al final va a traer consecuencias. Por eso tenemos que entender que la santidad no es un capricho de Dios, sino que es una necesidad en nuestra vida. Porque el pecado va a terminar trayendo ruina. Y a veces lo queremos disimular, y a veces lo quiero justificar, y a veces pongo excusas, como lo que dijimos de Hebreo, pero siempre termina afectando. Podés tener una grieta en tu casa, en una pared, y uno puede tener dos decisiones ahí, ¿no? Puedo agarrar un poco de yeso, de epoximí, de lo que sea, y tapo la grieta. Ya está. A los ojos de la gente no se ve más. La pared parece sana. Sí, pero esa grieta puede extenderse y se puede venir abajo la casa. Por eso no hay que tapar las grietas, hay que arreglarlas. Hay que arreglarlas. Por eso es mi deseo que la palabra de Dios te haya motivado hoy a perseguir la santidad. Que este desafío sea una motivación para tu vida.
Que Dios les bendiga. Si hay preguntas, tiempo de ustedes.